Hace poco, el mundo entero se conmocionó con el divorcio de la hija favorita del soberano de Dubái, la jequesa Mara. Se casó con un pariente, pero el matrimonio no duró ni un año. Parecía que su historia de amor de cuento de hadas acababa de empezar, pero ni siquiera su hija recién nacida pudo mantener vivo su idilio. Sonaron las alarmas de que este matrimonio traería a Mara mucho dolor y tristeza. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de su repentina ruptura? ¿Cómo reaccionaron su marido, el jeque Mana, y su autoritario padre, Mohammed? ¿Y qué destino le espera ahora a esta valiente princesa que fue en contra de siglos de tradición? Vea el video completo para descubrirlo. Empecemos. El jeque Mohammed, soberano de Dubái, es conocido por su severa actitud hacia las esposas y los hijos. Castiga duramente las fugas y las traiciones. Sin embargo, algunos de sus hijos lo tienen todo: dinero, objetos de lujo y una eterna celebración de la vida. Tal es el destino de la hija de Mohammed, la princesa Mara. Su vida parecía un cuento de hadas y muchos la envidiaban. Pero nadie suponía que tras su bella apariencia se escondía un fuerte núcleo interior. La relación con su marido, elegido para ella por su autoritario padre, fue chocante para todos desde el principio. Y a pesar de las hermosas fotos en las redes sociales, sonaron las alarmas de que este matrimonio traería a Mara mucho dolor y tristeza. La princesa de Dubái decidió no dar la apariencia de una familia feliz y ni sacrificó su felicidad personal. Conmocionó al mundo cuando anunció su divorcio a su marido a través de las redes sociales. Apenas 2 meses después de que naciera su primogénito, le dejó: «Querido marido, ya que estás ocupado con otros, por la presente anuncio nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exmujer», escribió Mara. Decir divorcio 3 veces no es un intento de aumentar el efecto y enfatizar la emotividad. Según la ley islámica, para que un matrimonio se considere anulado hay que decir divorcio 3 veces. Pero solo el hombre tiene derecho a hacerlo, no la mujer. Para obtener un divorcio oficial, la mujer debe acudir a los tribunales. La atrevida princesa demostró a todos los hombres musulmanes que las mujeres también tenían su propia opinión y los mismos derechos que los hombres. Al principio, los suscriptores de la princesa se quedaron perplejos. Algunos supusieron que su marido la había engañado, otros pensaron en una depresión posparto y otros incluso consideraron que la cuenta de la jequesa había sido pirateada. Sin embargo, muchos se han dado cuenta de que ya no están suscritos el uno al otro en las redes sociales y han borrado todas las fotos en las que aparecían juntos. En su mensaje, Mara insinuaba que su marido la engañaba y que tenía amantes. Según algunos rumores, el jeque Mana tiene efectivamente otra mujer. Se trata de una belleza esbelta con la que el jeque pasaba mucho tiempo. Por supuesto, Mara no podía soportar la idea de que él la engañara y exigió el divorcio inmediato. Los usuarios de internet empezaron a escribir mensajes airados bajo los posts del jeque Mana en su página. Incluso tuvo que cerrar los comentarios para contener el aluvión de odio. Un mes antes de anunciar su divorcio, Mara publicó una foto con su hija en la que escribía: «Solo nosotros dos». Incluso entonces, sus seguidores ya estaban preocupados y empezaron a sospechar de una ruptura con su marido. El anuncio de su divorcio generó mucho apoyo. Muchas mujeres se sintieron orgullosas de ella, porque ellas mismas habían experimentado la amargura de una situación así. La gente soporta un trato humillante durante años. El ejemplo de Mara fue como una respuesta para toda la población femenina, una invitación a no tolerar, ser valiente y quererse a una misma. Esta princesa se casó con el hombre que eligió su padre, pero ahora puede hacerlo por amor. Al menos ese hecho puede diluir la tristeza de la jequesa. Como en muchas familias, los recién casados han tenido más de una pelea. A principios de año, Mara ya borró las fotos de su marido de su perfil de Instagram y se dio de baja de él. Tras la reconciliación, esta pareja real apareció en uno de los restaurantes locales. El dueño del establecimiento incluso se hizo algunas fotos con ellos. Pero había otras señales de alarma realmente preocupantes a las que Mara debería haber prestado atención. Incluso antes de casarse, el jeque Mana mantenía relaciones amistosas con Andrew Tate, conocido por una serie de escándalos y sus polémicas declaraciones. Tate es un kickboxer británico-estadounidense que utiliza el Islam para aumentar su popularidad en Internet.
Sus videos han acumulado miles de millones de visitas en TikTok, donde despotrica sobre la dominación masculina, la sumisión femenina y la riqueza. Adoctrina a hombres y niños musulmanes con una retórica sexista y una obsesión por dominar a las mujeres. Más tarde, Tate fue vetado en todas las redes sociales excepto en Twitter, que favorece la libertad de expresión. Parece que el jeque Mana y Andrew Tate compartían una visión común de la vida y actitudes hacia las mujeres, dada su amistad. Algunos usuarios de las redes sociales decidieron que con este valiente acto Mara se vengó del sufrimiento de las mujeres, incluida su madre. Ha demostrado a su padre que nadie puede hacerle lo mismo. La historia de la relación de su madre, Zoe Grigorakos, con el jeque de Dubái está rodeada de misterio. Solo se sabe que no tuvieron un matrimonio regular, sino un llamado misiar. Se trata de un matrimonio temporal, al que solo tienen derecho los viajeros. Al parecer, el jeque Mohammed pidió a Zoe que fuera su esposa temporalmente. Sin embargo, sus hijos son considerados legítimos por las costumbres islámicas. Tras el nacimiento de su hija, Mohammed se distanció de Zoe y su matrimonio temporal terminó. No obstante, según los términos del misiar, el jeque reconoció a su hija y se ocupó de su manutención. La madre de Mara se dedicó por completo a la educación de su hija, renunciando a su propia felicidad. Ella nunca se casó. Mara se mudó a Dubái a los 16 años y se fue a vivir a un palacio. Sin embargo, tuvo que cambiar de religión, adoptar un nombre musulmán y vestir con más modestia. Su pelo descubierto provocaba a veces la condena de muchos musulmanes. Era como si la niña subrayara que su padre le permitía mucho más que a otras hijas. Sin embargo, el jeque Mohammed lo decidió todo en su vida, e incluso le encontró un marido envidiable, el jeque Mana. Fue un matrimonio dinástico favorable, pero controvertido en muchos aspectos, dado que el novio era primo de Mara. Tras la boda, los recién casados solían dejarse ver juntos en restaurantes e incluso en la galería de Tiro. Luna de miel en Grecia y vacaciones activas en el mar. Se les veía muy felices. Todos se alegraron de su idilio familiar y desearon felicidad bajo la foto con el embarazo y el nacimiento de una hija. Mara compartía con facilidad los detalles de su vida en las redes sociales. Por su estilo de vida tan abierto, algunos llamaron a la jequesa Mara la esposa equivocada. Sobre todo, porque no llevaba hijab. Pero, ¿qué destino le espera ahora a esta valiente princesa que se atrevió a desafiar tradiciones centenarias? Muchos sienten curiosidad por saber cómo reaccionó el padre de la jequesa. Después de todo, aunque el soberano de Dubái actúa como reformador y defensor de los derechos de la mujer, él mismo es famoso por su dura actitud con sus esposas e hijos. Las escandalosas fugas de sus hijas y de su última esposa, Haya, provocaron una protesta pública y llamaron la atención sobre la desigualdad en el mundo musulmán. Por cierto, la princesa Haya solo unos años después del divorcio empezó a salir en público con sus hijos sin temer por su vida. Debido a los escándalos en la familia Al Maktoum, muchos están preocupados por el destino de la desafiante princesa Mara. No se sabe cuán estricto es su padre con ella ni en qué condiciones se celebró realmente el matrimonio. Como Mara aún no ha eliminado su publicación sobre el divorcio, cabe esperar que su padre esté de su parte. Y quizás su marido, el jeque Mana, debería temer por su propio destino. Esta belleza árabe está dando forma a una nueva imagen de mujer musulmana, fuerte y valiente. No tuvo miedo, denunció públicamente a su marido y resonó en los corazones de millones de personas de todo el mundo. ¿Qué opinas de esta valiente princesa? ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal, danos un like y hasta pronto.